En las entrañas de París, bajo las calles transitadas y las luces brillantes, se extendía un mundo secreto y oscuro. Los que conocían los secretos de la ciudad sabían que los pasadizos de las catacumbas eran mucho más que un cementerio subterráneo. Para algunos, como André, eran un refugio de la realidad. André había crecido en París y siempre se había sentido atraído por las historias de los catapiles, un grupo clandestino de exploradores urbanos que se aventuraban en los pasadizos prohibidos. A los 17 años, su curiosidad y su deseo de escapar de la monotonía de la vida cotidiana lo llevaron a tomar una decisión audaz: convertirse en un catapile. La primera incursión de André en las catacumbas fue una experiencia que nunca olvidaría. Con un grupo de amigos que compartían su pasión por la exploración urbana, ingresó por una entrada secreta que habían escuchado de boca de otro catapile de confianza. La entrada clandestina los llevó a un mundo subterráneo de pasadizos retorcidos, huesos apilados y una oscuridad que parecía devorarlo todo. Esa noche, bajo la tenue luz de sus linternas, André y sus amigos caminaron entre las calaveras y las inscripciones en las paredes. La adrenalina corría por sus venas mientras descubrían nuevas cámaras secretas y rincones inexplorados. La sensación de estar bajo tierra, lejos de la rutina diaria, lo embriagó. A lo largo de los años, André se convirtió en un catapile experimentado. Exploró las catacumbas de París de principio a fin, memorizando cada túnel, cada esquina y cada trampa oculta. Formó amistades con otros catapiles, compartiendo sus secretos y aventuras en la oscuridad. El grupo de catapiles se convirtió en su segunda familia, unidos por su amor por lo desconocido y su deseo de escapar de la vida superficial de la superficie. Pero también sabían que lo que hacían era ilegal y peligroso, y mantenían su actividad en las sombras, lejos de los ojos curiosos y las autoridades. En una de sus incursiones más profundas, André y sus amigos descubrieron algo que iba más allá de su comprensión. Una serie de pasadizos ocultos los llevó a una cámara subterránea que parecía estar abandonada durante siglos. En el centro de la cámara, encontraron un altar antiguo y una extraña inscripción en el suelo. Mientras estudiaban el misterioso hallazgo, sintieron una presencia oscura que los rodeaba. Una voz susurrante llenó el aire, y las sombras se retorcieron a su alrededor. André y sus amigos sintieron que habían cruzado un umbral hacia lo desconocido, y el misterio de las catacumbas se volvió aún más intrigante y peligroso. El encuentro en la cámara misteriosa dejó una huella imborrable en la mente de André. A medida que pasaba el tiempo, se convirtió en una obsesión. Investigó libros antiguos y documentos olvidados en busca de pistas sobre la inscripción y el altar que habían descubierto en las profundidades de las catacumbas. Sus noches se convirtieron en horas interminables de investigación y sufría pesadillas sobre las sombras y la voz susurrante que habían experimentado. Su búsqueda de respuestas lo llevó a descubrir historias de cultos antiguos, rituales oscuros y leyendas que se entrelazaban con los túneles subterráneos de París. Determinado a descubrir el significado detrás de la misteriosa cámara, André reunió a un grupo selecto de catapiles dispuestos a enfrentar lo desconocido. Equipados con linternas, cuadernos y un sentido de aventura, se aventuraron nuevamente en las profundidades de las catacumbas. A medida que se adentraban en los túneles, la oscuridad se hacía más intensa y opresiva. La inscripción en el suelo los guió a través de pasadizos laberínticos y cámaras secretas, cada una más extraña que la anterior. La voz susurrante parecía más cercana, como si los acompañara en su búsqueda. Después de horas de exploración meticulosa, el grupo llegó a una cámara oculta que parecía desafiar toda lógica y razón. En el centro de la cámara, un antiguo libro descansaba sobre un pedestal de piedra gastada por el tiempo. La luz de sus linternas iluminaba las páginas amarillentas, que estaban llenas de textos arcanos y dibujos intrincados que parecían salidos de una época olvidada. La atmósfera en la cámara se volvió densa y opresiva a medida que André tomaba el libro en sus manos con un palpable sentido de asombro y anticipación. Sus dedos rozaron las páginas desgastadas, y una oleada de electricidad pareció correr por su cuerpo mientras comenzaba a descifrar las palabras antiguas que adornaban el pergamino. Fue entonces cuando la voz susurrante, que habían escuchado anteriormente en las profundidades de las catacumbas, comenzó a tomar forma y a materializarse frente a ellos. La figura que emergió de las sombras era una presencia sombría y etérea,
como si estuviera compuesta por la misma oscuridad que los rodeaba. Sus ojos, profundos y penetrantes, parecían haber contemplado innumerables misterios durante siglos de existencia en las profundidades subterráneas. El ser sombrío era alto y esbelto, con extremidades que parecían estirarse hasta lo infinito. Su piel era tan pálida como la luna, y su cabello largo y negro caía en cascadas ondulantes sobre sus hombros. Con una túnica que parecía estar tejida de sombras mismas, y sus rasgos faciales eran enigmáticos y cambiantes, como si estuvieran tallados en la misma oscuridad que lo rodeaba. Cada movimiento del ser sombrío era fluido y etéreo, como si estuviera en perfecta armonía con las corrientes invisibles de las catacumbas. Emitía una aura de antigüedad y sabiduría, pero también una sensación de peligro latente que dejaba al grupo de catapiles paralizado por el miedo y la curiosidad. La figura habló de un antiguo culto y un pacto perdido en el tiempo. Reveló secretos oscuros y profecías inquietantes. El descubrimiento final de André no solo había desbloqueado el misterio de las catacumbas, sino que había liberado una fuerza que amenazaría a la humanidad si no se detenía a tiempo. André y su grupo se encontraron en una encrucijada imposible en las profundidades de las catacumbas. Ante ellos, el ser sombrío, que había emergido de las sombras, les planteó una elección que los llenó de angustia y dilema moral. El ser sombrío les explicó que su liberación había desencadenado un antiguo pacto y un oscuro propósito. Si se le permitía continuar su búsqueda de poder, el mundo estaría en grave peligro. La entidad tenía la capacidad de influir en eventos en la superficie y desatar fuerzas que podrían causar caos y destrucción en París y más allá. Su sed de poder y conocimiento era insaciable, y no tenía escrúpulos para alcanzar sus objetivos. Por otro lado, detener al ser sombrío requeriría un acto de renuncia profunda y desinteresada. Uno tendría que ofrecer su vida en un sacrificio voluntario para sellar el poder del ser oscuro y restaurar el equilibrio en las catacumbas. Era una elección que ningún ser humano debería enfrentar, y la gravedad de la decisión pesó sobre los corazones de André y sus amigos. La tensión en la cámara subterránea era abrumadora mientras debatían las implicaciones de sus decisiones. Sabían que, sin importar lo que eligieran, las consecuencias serían profundas y duraderas. El destino de París y su propia existencia estaban en juego, y cada catapile tenía que sopesar el costo de su elección. La discusión había sido intensa y angustiosa en la cámara subterránea de las catacumbas. Todos comprendían la magnitud de la elección que enfrentaban, y un peso inmenso descansaba sobre sus hombros mientras debatían las implicaciones de sus acciones. Sin embargo, al final, fue André quien dio un paso adelante, asumiendo la carga de la decisión inquebrantable. Su pasión por las catacumbas, su obsesión por descubrir la verdad detrás de los secretos subterráneos y su sentido de responsabilidad por haber liberado al ser sombrío lo llevaron a tomar una elección que ningún ser humano debería enfrentar. Con solemnidad, André se ofreció como sacrificio. Avanzó con paso firme hacia el pedestal de piedra, donde el ser sombrío lo esperaba con una mirada enigmática. El aire en la cámara estaba cargado de una mezcla de miedo y determinación, y el silencio era abrumador mientras Andrés se preparaba para enfrentar su destino. El ser sombrío, que había permanecido en silencio durante gran parte de la discusión, asintió con aprobación a la elección de André. Sus ojos profundos y penetrantes parecían reflejar una comprensión más allá de la humanidad. Sin una palabra, extendió una mano hacia André, quien la tomó con valentía. La habitación se llenó de una extraña luminosidad mientras el sacrificio comenzaba. La energía y la esencia de André fueron absorbidas por el ser sombrío, quien recuperó su poder y luego se desvaneció lentamente en las sombras, volviendo a su letargo en las profundidades de las catacumbas. El sacrificio de André fue un acto desgarrador que dejó una marca indeleble en sus amigos. El ser sombrío absorbía su energía y su esencia, volviendo a su letargo en las profundidades de las catacumbas. Las palabras que había pronunciado se desvanecieron, y la cámara se llenó de silencio. Los catapiles regresaron a la superficie con el corazón pesado y una profunda tristeza. Sabían que habían tomado la decisión correcta, pero el precio había sido alto. Andrés se había convertido en una parte de las catacumbas, un guardián silencioso de los secretos ocultos en sus entrañas.
La historia de André y su sacrificio se convirtió en una leyenda entre los catapiles. Aprendieron la importancia de respetar los límites de lo desconocido y entender las consecuencias de sus acciones. La misteriosa cámara y el libro antiguo fueron sellados, y la voz susurrante dejó de acechar las profundidades de las catacumbas. El legado de André vivió a través de las historias que contaron, recordando a todos que las catacumbas eran un lugar de maravilla y peligro, un mundo subterráneo lleno de misterios y secretos profundos que desafiaban la comprensión humana. El catapile de las sombras había entregado su vida para proteger a la ciudad de París, y su sacrificio se convertiría en una parte indeleble de la historia subterránea de la ciudad de la luz.